es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el contraalmirante Alan Molestina, excomandante de la Marina, para tratar dos temas de coyuntura, dos temas importantes. Lo primero que hemos conversado, la posesión de los consejeros suplentes de Participación Ciudadana, una posesión a la cual no asistió, se ha negado a asistir el contraalmirante Alan Molestina. Y también otro tema, denuncias de captación ilegal de dinero en la Marina y traslado de droga y su negativa para y lo que habíamos hablado hace un momento. Contraalmirante, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, muy amable por la entrevista. Un saludo a todos quienes ven y escuchan este prestigioso programa. Gracias, contraalmirante. El primer tema, que es lo que habíamos abordado, y es un poco lo más coyuntural, lo que ocurre al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En estos últimos días, la Asamblea Nacional ha convocado a algunos de los suplentes, en algunos casos también suplentes de los suplentes, para posesionarse. De momento, solo se ha logrado con Gina Aguilar y con Olindo Nastacuaz. Usted también es uno de la lista de los posibles de quienes debían posesionarse según la convocatoria de la Asamblea, pero ha dicho que no irá. ¿Cuáles son sus razones? Sí, mira, he sido convocado 2 veces a la reunión que hubo ayer y a otra que hubo el día domingo pasado. La del domingo pasado fui comunicado a última hora. Las 2 veces he respondido mediante una comunicación formal, comunicación que no ha sido leída en el pleno de la Asamblea, donde doy a conocer mi postura, por qué no acepto de participar en esa Asamblea para ser posesionado como vocal del suplente. Primero, debido a que se vive un conflicto, una lucha de poder entre la Asamblea Nacional y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que se encuentran divididos. Tenemos una mayoría de 4 vocales y una minoría de 3 vocales. Se menciona que los unos responden al Poder Ejecutivo y los otros al Legislativo. Es decir, que en medio de esta pugna de poder se produce la destitución, la censura a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, conocidos por todos. Y la primera pregunta que yo tengo, ¿por qué no se hizo el proceso de censurarlos a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana como estaba inicialmente previsto por la Comisión de Fiscalización? Entonces es claramente que aquí existe un cerro, una lucha de poder para nombrar a las autoridades de control, especialmente al Contralor de la Nación. Dentro de esta pugna se produce esta medida cautelar, este amparo que le otorga un juez de Quinindé, y de la Concordia. Al cargo fue un juez de la Concordia. Bien, de la Concordia, perdón. Entonces, ante esta situación es que yo he respondido que llamen a posesionarle a los vocales suplentes que correspondan una vez que se resuelva este conflicto, pero no me puedo prestar para este sainete, para este circo. Supongamos de que logran tener los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y por acá existen 4 que legalmente han sido reintegrados por un juez hasta que se produzca la audiencia, que creo que es el día de mañana, pues, y se resuelva finalmente si van a permanecer o no. Entonces no podemos cautizar más al país, no podemos prestarnos para este sainete. Es por eso que he contestado de que no me presentaré mientras no se resuelva jurídicamente este conflicto que existe entre la Asamblea Nacional y el Poder Judicial. Imagínate que recién nombran al superintendente de bancos y ahora no lo reconoce la Asamblea. No puede seguir el país en este caos. ¿Cómo es que ciertas decisiones jurídicas sí valen y otras decisiones jurídicas no las quieren acatar, no las quieren aceptar? Tenemos un marco constitucional, nuestra Constitución de Montecristi, y ahí constan estas instancias, y por lo tanto considero que hay que
acatarlas. Ahora, y nosotros un poco consultamos también porque una posición similar la tuvo Gina Aguilar el pasado 27 de noviembre, cuando a través de un comunicado que incluso fue publicado en redes sociales, ella decía: no puedo prestarme para las disputas absurdas de poder ni la división a las que han llevado al país. Además dijo: no asistiré a la sesión. Para ese caso era la convocada, la número 817 de la Asamblea Nacional, que fue convocada ilegal y tardíamente por el presidente Virgilio Saquicela. Llegó el domingo y se asomó, la vimos de ahí posesionándose, tomando juramento, un poco este cambio de posición que no entendemos. Algo habrá pasado en la mitad, me imagino. Usted no va a cambiar de opinión. Yo no voy a cambiar mi decisión. Antes de tomar esta decisión, hice un análisis, hice conciencia. No es el ego de la persona de ser nombrado vocal suplente, sino que está de por medio un marco jurídico, la seriedad que debe existir. Si no, esto marca al vaivén de intereses políticos o personales, y así este país no puede seguir marchando. Imagínate ante la comunidad internacional, ¿quién se puede arriesgar a invertir en este país con un marco jurídico como el tenemos, con una asamblea pues que en un momento dado toma decisiones que más responden a intereses partidistas particulares que a intereses del Estado ecuatoriano? Entonces yo al menos no voy a ser parte de este tipo de componentes. ¿Usted cree, finalmente, para cerrar este tema, contraalmirante, que Hernán Ulloa y los otros 3 consejeros que fueron destituidos y posteriormente restituidos por esta medida cautelar, por efecto de esta medida cautelar del juez de la Concordia, están hoy por hoy actuando legalmente? ¿Esa es una de las razones por las cuales usted mal podría posesionarse? Así es, así lo creo. Existe una resolución de un juez, una medida cautelar, y se la tiene que respetar, y fundamentalmente por eso es que he tomado esta decisión. Como le dije inicialmente, yo creo que lo más salomónico y lo más saludable para el país es de que los 7 consejeros debieron de haber sido llamados a juicio político y no a última hora como se decidió solamente los 4. Claramente se visualiza aquí un sesgo político. Sí, sin duda la pugna de poderes entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es evidente, y esperemos que se logre al menos mermar ya con la decisión judicial de este día 7 de diciembre, donde hay la audiencia para esta acción de protección. Contraalmirante, vamos a cambiar de tema y en este momento hablaremos ya sobre las denuncias de captación ilegal de dinero en la Marina y también el traslado de droga. Ha habido detenciones por estos días y preocupa también un poco qué es lo que ocurre puertas adentro de la Armada, puertas adentro de las Fuerzas Armadas en general. También ha habido algunos casos. ¿Es necesaria, es quizá urgente una depuración? Así es. Los hechos están ahí, a pesar de un sistema muy riguroso que tienen las Fuerzas Armadas en su reglamento para ingreso a sus escuelas de formación, tanto de señores oficiales como señores tripulantes. De alguna forma, este personal que es tan estrictamente seleccionado, vemos que en el camino está resultando vulnerable a los tentáculos del narcotráfico y a otras también actividades ilegales como esta captación ilegal de dinero que está en las noticias ahora. Entonces, lo primero para resolver un problema es que hay que aceptar que existe el problema y tomar todas las medidas del caso para poder controlar esta situación, poder depurarlo. No es fácil porque somos aproximadamente 40,000 miembros en las Fuerzas Armadas y poder establecer un sistema para identificar quienes están infiltrados en las Fuerzas Armadas, quienes han sido contaminados, no es fácil, pero de que se debe establecer un mecanismo, un proceso, una hoja de ruta para neutralizar a estos infiltrados que si es que existen, y de hecho es probable que hayan algunos más, tratar de poder controlarlo.
se va mejorando. El proceso de admisión a las escuelas de formación es más estricto todavía ahora. Por ejemplo, ahora le exigen que en sus antecedentes judiciales, ningún familiar hasta segundo grado de consanguinidad debe haber cometido algún delito. O sea, si algún aspirante está intentando ingresar y un familiar, un tío, un primo fue sentenciado por un delito, ya es rechazado. Es algo que puede sonar hasta un poco injusto, pero estos son los mecanismos que las Fuerzas Armadas intentan para poder de alguna forma evitar de que ingresen elementos y que en un momento dado puedan ser influenciados. Actualmente se les hace la prueba de confidencialidad, lo que llamamos la prueba del polígrafo. O sea, a mí se les está aplicando y conozco ya de candidatos que han sido rechazados por no pasar esta prueba de confianza. Entonces se hacen los esfuerzos, pero la realidad es que los tentáculos del narcotráfico, todos conocemos las exorbitantes cantidades de dinero y también las amenazas que pueden existir, hacen que puedan haber penetrado también en las Fuerzas Armadas. Entonces lo importante es de que hay que hacer controles más exhaustivos. Quienes trabajan en los pañoles de artillería, quienes son las unidades que confiscan la droga, como es el caso, hablo de la Armada del Ecuador, que es guardacosta, la que más confisca las unidades de infantería y marina que están al norte, pues este personal debe de ser sometido a un control mucho más estricto para evitar pues que puedan caer en los tentáculos del narcotráfico. Ahora, en algo ha funcionado el sistema de contrainteligencia que tienen las Fuerzas Armadas, como en el caso de la Marina, hasta lo que conocemos en el caso del cabo primero, que fue detenido en este vehículo oficial con unos bloques de droga. Ya era un seguimiento que se estaba haciendo por parte de inteligencia de la Fuerza Naval, y producto de esa coordinación con policía antinarcótico, pues definitivamente se lo agarró con las manos en las masas, porque hay casos, Fausto, en que tú sabes de que tienes la seria sospecha que alguien está o puede estar involucrado en alguna actividad ilegal, pero no tienes las evidencias. Entonces, si tú no tienes las evidencias, no puedes hacer nada, a diferencia de otras Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, a los miembros de tropa, cuando ingresan, les hacen firmar contratos por 5 años. A los 5 años, ese elemento que quizás está en duda, sencillamente no se le renova el contrato. Nosotros es imposible tener ese sistema aquí, pues con nuestras leyes laborales, y tenemos que luchar contra esto, tenemos que luchar contra las decisiones de los jueces. Te cuento muy rápidamente el caso de la droga que se trataron de sustraer de una lancha guardacostas. El sargento, que parece que era el que organizó esta sustracción de estos bloques, había sido dado de baja de la Fuerza Naval, pero luego fue restituido. ¿Por qué fue restituido? Porque en el camino, seguramente, durante el proceso, salió inocente del delito de narcotráfico. Enseguida, entonces, es restituido a la fuerza, y ya vemos cómo se equivocan los jueces. Hay mucha corrupción, hay mucho dinero de por medio. Y en el tema de la justicia, sí. Y en el tema de la justicia es evidente la corrupción. Bueno, y hemos sido testigos y hemos denunciado también cualquier cantidad de casos respecto de lo que ocurre ya en la justicia, puertas adentro, pero ya en las Fuerzas Armadas, en la Armada, por ejemplo, sí preocupa que hay ciertos eventos en donde se repite. Por ejemplo, el tema de la captación ilegal de dinero ya ocurrió en las Fuerzas Armadas con el caso de alias Don Nasa. Lo vimos paseándose en las instalaciones del Ministerio de Defensa. ¿Ha pasado cuánto tiempo? Por ahí entiendo hay un proceso de investigación. Se separó a uno de los que estaba a cargo de una de las garitas, se lo separó de las Fuerzas Armadas, se le inició un proceso interno, pero
no hay, parece que el espíritu del cuerpo también prima por sobre algunos elementos que deberían estar al menos investigados y no se lo ha hecho. Sí, mira, Fausto, estuve 34 años en las Fuerzas Armadas y te puedo asegurar que ese tipo de espíritu de cuerpo en tapar faltas, posibles delitos no existe, y cualquier tipo de algún ilícito, alguna falta disciplinaria que llegue pues hasta un señor oficial, un señor sargento, su oficial mayor, y lo conoce, pues tiene la obligación de hacerlo conocer para que se haga la respectiva investigación. Te hablo del caso que recién ha salido a la luz de esta captación ilegal de dinero. Ya desde el 31 de agosto, el nuevo comandante general, el señor contraalmirante John Merlo, públicamente anunció de que había el caso de un personal naval en servicio activo que estaba en esta actividad y fueron sometidos a una investigación. También el marco legal no es claro aquí en el Ecuador, y se demoraron hasta un informe que recién lo emite la Inspectoría General de la Armada, donde establece que efectivamente existe una falta, y mira que es una falta que puede ser sancionada hasta con 5 días de arresto, pero hasta ahí nomás llega la acción de la Armada. Yo con esto rescato de que en la Fuerza Naval nada se esconde, todo se transparenta, y si alguien tiene que ser sancionado, si tiene que salir a la luz, que salga a la luz. Nunca se trata de ocultar por la imagen de la Fuerza Naval, pues la transparencia, la honestidad y lo ético está sobre cualquier cosa falsa. Y creo que es importante hacer una revisión de lo que ocurre, como usted decía al inicio, la necesaria depuración de los elementos, de los malos elementos que pueden estar dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la Armada, en el caso que nos ocupa. También recordemos que los miembros de la Armada que manejaron en su momento por cerca de 2 años Petroecuador tampoco fue un paso necesariamente del cual tengamos que estar agradecidos, ¿no? Lo que ocurrió en Petroecuador fue algo grave, algunos salieron con indemnizaciones millonarias y esto fue precisamente puesto en manos de personal de la Armada. Por eso me refería a este y muchos casos por los cuales se requiere una depuración. Sí, mira, bien que topas este asunto de la Armada en Petroecuador. ¿Bajo qué figura la Armada del Ecuador fue asignada para que administre Petroecuador? En base a los estados de sección, que la Constitución de Montecristi puso una de las figuras de calamidad doméstica. Entonces declararon que era una calamidad doméstica. Y a pesar que hay un artículo de la Constitución en que indica muy específicamente que las Fuerzas Armadas no deben de involucrarse en otra actividad que sea estrictamente la de sus funciones, sin embargo, pues así es como manejan las normas, las leyes, y así fue la Armada asignada a administrar Petroecuador. Desde que yo me hice cargo de la Armada del Ecuador como comandante general en diciembre del 2008, lo primero que hice en la primera reunión que tuvimos con el expresidente Correa es pedirle que la Armada sea relevada de Petroecuador, porque esa no es una función para ninguna rama de las Fuerzas Armadas, porque ahí se manejan millones de millones, como hemos visto con la comercialización de los barriles de petróleo, pues, y siempre hay la probabilidad de que alguna debilidad humana pueda arrastrar algún elemento. Como en efecto parece que ocurrió. En todo caso, contraalmirante, le agradecemos por haber estado con nosotros, gracias por su visión de lo que debe o debería ocurrir puertas adentro de la Armada del Ecuador, con estos casos de corrupción que deberían ser por un lado investigados y por otro lado también la gente que está siendo parte de estos casos separada de la institución. Gracias, Fausto, por la entrevista. Una buena noche. Gracias, una buena noche también. Contraalmirante Alan Molestina, excomandante de la Marina, hablando sobre 3 temas importantes: las denuncias de captación ilegal de dinero en la Marina, también el traslado de droga, algunos elementos que están involucrados en delitos, en posibles delitos, y también sobre su negativa para posesionarse como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha insistido en que no lo hará mientras no cese la pugna de poderes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.